Estamos grabando. Bueno. Bueno, hoy no tenemos la leyenda, pues seguramente gran parte recibió las notas. Seguramente algún que otro le falte, pero debería ya estarse entregando entre hoy y mañana los que quedaron, le faltaban un par. Creo que estamos más o menos en tipo 50% aprobados, algo así como número, para que tengan. Bueno, vamos a arrancar. Casi última clase de lógico. Quedan dos, el simulacro y el parcial. Antes del simulacro vamos a hablar un poco de errores comunes. Sí, así que vengan la clase que viene. Más que nada si quieren saber esos tips típicos de error que meto alguna cosa en el parcial. Y después vamos a hacer el simulacro como siempre. Como siempre es la vez anterior. Eh, Antes que nada, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta o algo antes de que arranquemos? Yo tengo una duda, profe, con una Sí, función en especial sobre listas, el que es acceso por índice. No sé si lo querés estamos, ver ahora o al final. estamos hablando de lógico. Sí, sí, sí. Entonces, dame un segundo. No, esto no. Esto. Listo. Ya está. Ahora sí podemos hablar. Dime. ¿Qué? Bueno, esos dos predicados. No Dale. sabría muy bien cómo se utilizan y cuál es la diferencia entre base cero y base uno. Ok. Base 0 y base 1 significa en qué número arranca el índice. Por ejemplo, en los arrays normalmente el primer elemento es el índice 0. ¿Sí? Entonces, eso es base 0. Base 1, el primer elemento es el índice 1. Eso significa base 0 o base 1. En dónde arranca el array. Y después los predicados que tenían eran, me imagino que NTH 0 y NTH 1, ¿no? Sí, sí. Ok. Eh, si lo tenemos acá, dame un segundito. Arrancamos rápido. CPL. Creo que esto era. ¿De qué aridad es NTH0? Tres. 3, buenísimo. Dice qué elemento es cada una, ¿te acordás? En la guía de lenguaje no lo ponía por eso. Ok. Entonces, la mejor solución a todo esto, porque aparte yo nunca me acuerdo, como normalmente, por las dudas ya se los aclaro, en los parciales o en los ejercicios es raro que uses alguno de estos de los índices. Estaba en uno de Mumuki y no sabía cómo hacerlo ni cómo utilizarlo por No, eso. está bien, ahora lo vemos, pero es nada más tip. Si en un parcial Perfecto, están perfecto. tratando de usar esto, al menos planteense la duda. Muchas veces no es necesario. Acá tenemos, Google nos dice índice, lista y elemento. Eso significa que es NTH0, suponete, le decimos el índice 0, la lista, 1, 2, 3, 4, 45, y el elemento que queremos saber cuál. ¿Cuál es? Decime cuál, te dice que es el 1. Si le pidieras el índice 3, o sea, el cuarto elemento, porque estamos en base 0, me dice el 45. En base 1, si yo le pido el 4, me dice 45, ¿sí? Entonces, el 0 o el 1 significa en qué arranca las posiciones, si en 0 o en 1. Si cuentan de forma como las computadoras, que es elemento 0 es el primero, o como las personas que dicen el primer elemento es el primero. Y eso es básicamente el base 0 o base 1. Y después es el índice, la lista y bueno, el elemento que corresponde, que querés saber. La lista, la lista no es inversible. ¿Sí? La lista sí o sí deberías decirla.
Y el índice y el elemento sí son inversibles. Sí, o sea, listas, si yo no le digo, yo le puedo decir esto, las listas, y esto me va a ir diciendo los pares índice-valor. Elemento, a este X le decimos índice. Dice 0, 1, del 1 es el 2 y del 2 el 3. La lista no es inversible porque si no, no vas a saber qué valor decirme. No sé si te digo lista, yo acá le mando índice 2 y le digo, bueno, elemento 32, lo único que sabe es que en la posición, que el tercer elemento, o sea, el que está en la posición 2, es el 32, pero después el resto de los elementos de la lista no los conoce. Entonces la lista no es inversible porque no sé cuáles hay. Solo sé uno solito. ¿Se entendió más o menos ahora para qué se usa? Sí, sí, todo claro, muchas gracias. Vale, buenísimo. Sí. Pero como tip, ténganlo en cuenta que es raro usarlo. Puede aparecer, pero es como más rarito. Acuérdense, siempre Google, mi buen amigo, acá en su prolog tienen los distintos predicados, ¿sí? Y les dice un nombre dentro de todo expresivo y bueno, una descripción. En general, traten de usar solamente los que están en la guía de lenguajes, porque acá hay más predicados que normalmente no usamos y que tal vez hay algunas consideraciones, entonces no les recomiendo usar algo que no hayamos usado, o al sumo pregúntenlo en el día del parcial. Che, ¿puedo usar esto? Y les vamos a decir si sí o no. Bueno, ¿alguna otra duda, pregunta, algo más? Bueno, vamos a arrancar y vamos a repasar. Vamos a repasar la clase que viene. Olvídense del quiz. Hoy no tenemos tanto tiempo. Me olvidé de boletear ¿cómo es que se llama? La diapositiva esta quedó del año pasado. La vamos a usar la clase que viene, ese quiz. Hoy no hay tiempo para juegos. Listas. Vimos que podían ser con distintos elementos, ¿sí? Podemos tener átomos, funtores, ¿sí? Con distintas cositas. Esto era cuando define una lista por extensión. Adentro tiene los funtores que yo pueda querer tener. Pueden tener distintas formas los funtores. Fíjense que acá hay unos que se llaman natación y otro que se llama fútbol. Eso ya lo habíamos hablado antes, pero bueno, repaso. Y ahora vimos cómo generar listas. Para generar listas vimos que tenemos el predicado findAll, que es un predicado de orden superior que recibe una consulta por parámetro. Sí, y recibe tres cosas. Recibe. El segundo parámetro es una consulta. El tercero es la lista que quiero unificar, que quiero generar o que quiero verificar. Depende de si viene ligada o no. Y el primer parámetro es uno de las incógnitas o un individuo o algo que represente un individuo que esté, se me fue la voz, tipo me tiré un agudito, que esté acá dentro de la consulta del findAll. Importante, el findAll recibe consultas, no predicados, así que puede recibir más de una cosa acá. No hay ninguna restricción. Yo puedo ponerle paréntesis y poner más de una condición. Guárdense, son consultas. Son las consultas que ustedes harían en la consola y que quieren saber los elementos y los quieren agrupar por algún motivo. Consideraciones con el findAll o con esta definición, al menos de este predicado países ocupados. Si yo hago una consulta existencial, o sea, una consulta con una variable, y no la ligo, ¿sí? O sea, no está ligada, al findAll va a llegar sin ligar. Entonces, esto me va a decir todos los países ocupados por todos los jugadores.
pero a mí yo no quiero todos los países ocupados por todos los jugadores, sino que quiero los de un jugador en particular. Entonces tengo que ligarlo antes de entrar al find all, sea porque pongo un generador o porque ya hay una condición que lo liga anteriormente. En esta solución agregamos el generador. Entonces, cada vez que llega el find all, estamos totalmente seguros de que está ligado. En esta opción, solo lo íbamos a saber o iba a andar si el que hacía la consulta lo mandaba ligado. ¿Sí? Es como, bueno, le pateábamos la pelota a otro y podía venir ligado o sin ligar, no teníamos seguridad. Si lo mandaban sin ligar, no iba a andar correctamente, por lo tanto no iba a ser inversible. Entonces, agregando el generador en este caso, me aseguro de que esté ligado previamente el find all y me aseguro que sea inversible. ¿Alguna duda o pregunta hasta acá? ¿Alguna cosa que les haya quedado del find all, duda? ¿Cuándo usamos find all? En general, ¿alguno se les ocurre? O sea, para generar una lista seguro, pero ¿cuáles son los casos para generar una lista? ¿Por qué quiero generar una lista si Prolog tiene múltiples respuestas? Para saber un total, si una suma, si tengo un conjunto de números y quiero sumarlos, por ejemplo, es más fácil sumarlos, meterlos en una lista y sumarlos, que ir consiguiendo todos los posibles y sumando de uno. Si quiero contarlos, no sé, porque quiero ver si son más de 3, si son más de 5, si son más de un número que no conozco. ¿Sí? Si es 1 o si es más de 1, ¿necesito un find all? ¿Necesito meterlo en una lista? ¿A alguno se le ocurre? ¿A alguien? ¿Es necesario usar un find all si quiero saber si al menos uno cumple la condición de que ocupa un país? No, No es necesario. Pones que ocupa país y ya que con uno cumpla ya está. Exactamente, no es necesario, así que ojo. Si quiero saber si todos los países están, o todos los jugadores ocupan un país, ¿necesito meterlos en una lista para ver si la cantidad de jugadores es igual a la cantidad de países ocupados? No, tampoco. Se puede resolver con un for all. Muy bien, ahí Aran y Juan que dijeron que no. Entonces, no hagan eso porque estarían usando la herramienta incorrecta. ¿Sí? Usen las herramientas que ya teníamos, for all, la existencia, ¿sí? Solo para casos concretos de saber la longitud, saber la suma. Si quiero saber si siguen un orden en particular, tal vez me sirve tenerlos en una lista. ¿Qué más? Bueno, y si quiero ver si son más de un número que no conozco, que alguien me lo pasa por parámetro, por ejemplo. Son casos donde tal vez los metería en listas. Y bueno, para cerrar, casos a tener en cuenta de inversibilidad, los hechos con variables anónimas, porque no las podemos generar, las comparaciones, que tienen que venir algo previamente ligado. Sí, y acá fíjense que aparece el igual, o el igual, o sea, si es exactamente ese valor en estas comparaciones. ¿Por qué en estas comparaciones no aparece el igual? ¿Usamos el igual? ¿Qué le pasa a la gente que usa el igual? Usamos el is. No, el is tampoco para igual. Hay un solo caso. Bueno, hay un caso solo que fue justo el que resolvieron. Se pone el número directamente donde va la variable, exacto. Se pone la variable. Si yo quiero saber si algo es igual a cierta variable, en vez de usar la variable, uso el átomo.
el número, la lista, el funtor, que sea. Por eso en las comparaciones no está el igual. Si escriben el igual, ahí se les cortan los dedos, muere un gatito, no sé. Pasan cosas malas. Entonces, sí, comparaciones por distinto, por mayor, por menor, por mayor igual, porque ahí es mayor y además el igual. Después, unificaciones con is. Is, ¿cuándo lo usamos? Cuando tenemos operaciones aritméticas hacia la derecha. ¿Sí? No lo usamos para saber si es algo es igual. Incluso yo no se los corregí, pero en realidad muchos... había un par que en el TP, una solución para saber si algo es par, hicieron even x 0 is n mod 2. Pero también podrían haber hecho even x, sí, resto is n mod 2 y después preguntar is 0 o algo así. Perdón, resto 0 y definir un hecho que es 0. Y acá no hacen la comparación. En este caso, justo es en el único, tal vez, del 99.9% de los casos donde poner un átomo a la izquierda está mal. Bueno, este es justo el 0,001% donde está bien, donde no es tan problemático hacer esto. Pero si no, podrían haberlo hecho también sin poner a la izquierda del coso, diciendo, bueno, calculo el resto y después me fijo si el resto cumple con la característica de que es 0. Así si el día de mañana aparece un lenguaje fumado que da -0 y también representa 0, le ponen is0 y le ponen esto. Y ya está, no tengo que cambiar nada. Dato de color, existen lenguajes que dan -0. Como para que lo tengan en mente. En general, el is a la izquierda tiene una variable y a la derecha tiene una expresión aritmética. ¿Por qué era importante la inversibilidad? Porque las variables de la derecha, ¿sí? Sí o sí tienen que estar ligadas. Si no están ligadas, el cálculo, la operación aritmética no se puede reducir, no se puede resolver. Entonces, por eso es importante el is en la inversibilidad. El not, sí. ¿Para qué? Para definir, como yo por principio de universo cerrado, todas las cosas que no son verdaderas son falsas, ¿sí? Y yo defino las cosas que son verdaderas y son un conjunto acotado, las cosas que son falsas son infinitas. Entonces, Prolog no me puede generar las infinitas cosas falsas. Entonces, para eso yo tengo que ligar previamente, definir el universo, acotarlo y decir, no me interesan todas las cosas que hay para saber si no cumplen la segunda condición. Sino solo me interesan un conjunto determinado de elementos los cuales van a ser verdadero o falsa la condición que le sigue. Entonces ahí agregamos un generador para limitar el universo, ¿sí? Para fijarlo. Y bueno, también en el for all, ¿sí? Para limitar el universo sobre el cual quiero ver si todos cumplen. Y por último, que fue el último que vimos, el find all, ¿sí? Que nos sirve para definir exactamente el conjunto sobre el cual voy a conseguir las respuestas. En el caso anterior no me interesaba todos los jugadores, los países de todos los jugadores, sino los países de un jugador en particular. Entonces sirven para limitar, ¿sí? Cuando tengo problemas de inversibilidad, agrego generadores que me generan un universo sobre el cual trabajar. Y vimos que tanto el not como el for all como el find all son predicados de orden superior. ¿Por qué eran de orden superior? Porque recibían consultas, ¿sí? No reciben predicados, reciben consultas. ¿Sí? Consultas son varias condiciones que pueden llamar a distintos predicados.
Sí, puede tener una o muchas condiciones esa consulta. Si tiene más de 3, probablemente les convenga delegarlo. ¿Sí? Tip. Si tenga más de 2 incluso. Ya cuando ven que la línea es muy larga, les conviene delegar una parte, en lo posible. ¿Dudas, preguntas hasta acá? ¿Algo? Sí. Si no, vamos a ir al tema de hoy. No. ¿No? Bueno, genial. Vamos a ir al tema de hoy. Vamos a hablar sobre recursividad, ¿sí? Vamos a ver que en realidad de por sí no es un tema particularmente distinto en lógico, ¿sí? Tiene algunas consideraciones o que está bueno ver para analizar lo poderoso que es Prolog, que es lógico, en cuanto a resolver estas cosas de recursividad, y vamos a ver que nos abre un montón de opciones. Pero de por sí es algo que pueden pensar, incluso muchos en el trabajo práctico ya lo hicieron, ¿sí? Naturalmente, y no tuvieron que tener una clase de recursividad. Pero está bueno pararnos un segundo, analizarlo y, bueno, vamos a saltear esto y vamos a ver el buen ejemplo de ancestros, que es el ejemplo más simple de recursividad. Que vamos a ver que cuando alguien es ancestro de otro alguien, por ejemplo, Bart tiene como ancestros a Homero y a Marge, pero también tiene como ancestros a Bran y a Mona, porque son los padres de Homero. Sí, en realidad es porque son los ancestros de Homero. ¿Sí? Y lo mismo, Bart también tiene ancestro a Clancy y a Jacqueline, que son los ancestros de Marge. ¿Sí? Entonces, y si hubiera alguien más acá, tendríamos siguiendo una teoría, siguiendo a la Biblia cristiana, etcétera, ¿sí? Tendríamos acá a Adán y a Eva, que serían los ancestros de todos, ¿sí? De Bart y de demás. Entonces, cuando alguien es ancestro, sí, es ancestro directo, materia directa, ¿sí? Parecido al TP, o si tiene como progenitor, en este caso podría ser, a alguien que tiene como ancestro a otra persona, ¿sí? O sea, o es mi relación directa o es la indirecta, o es llegando por un camino, voy a llegar a esa persona. Entonces, vamos a hacer eso y vamos a hablar un poquito de esto. Estamos, a ver si tengo todo puliado. Estamos en la clase 5, así que me suena que me falta hacer un pull de esto. O tal vez no le subí los archivos, quién sabe. Déjame ver. Bueno, sí, esta es la clase número 5, si me voy a fallar. Sí, pues sí. Bueno, vamos a ponerle 5. No, tengo el error del linter. La puta madre. El otro día lo hice con mi computadora, por eso no. Lo hice con esta, ya ni me acuerdo. Clase 3, clase 5. Tallar. No tengo mis alias. .git stash git pull. Están escuchando mi teclado un montón, ¿no? Sí, se escucha. Sí. Perdón, sorry. Igual no molesta. Igual lo cambio, son 2 segundos.
Estamos. Ahora no deberían escuchar nada o deberían escuchar muy poco. Lo que tiene mal usar mi teclado es que tengo que bloquear el function. Tengo que invertir el function. Pero entonces. No. ASMR no, por favor. Me falta. Bueno, clase 5. Como esto claramente es otra cosa que vimos el año pasado, voy a afanarme la base de conocimientos del año pasado. ¿Sí? Y vamos a afanarnos el temita este de quién es el progenitor. O sea, básicamente, para modelar esto, lo que vamos a hacer es resolver quién es progenitor de quién, ¿sí? Y ahora vamos a ver la definición recursiva. Entonces, tenemos acá que Homero es el progenitor de Bart, ¿sí? Marge también de Bart, y así todo el árbol genealógico este. Entonces, ¿cuándo alguien es ancestro? La letra se ve. Sí. Vamos a tirarle un par de más. Lo que me gustaría sacar es lo del linter, pero la última vez tuvo un rato largo, así que no lo vamos a hacer. Entonces, ancestro de. En este caso sería quién es el más antiguo. Entonces, ancestro de una persona, siempre y cuando, ¿qué pase? ¿Cuál es la primera condición? Sea progenitor, sí, que sea el padre directo, la madre directa. Que sea alguien de los progenitores. Vamos a ir a la carpeta directamente. Terminal. Vamos a cerrar esta. A ver si lo puedo. No sé si lo puedo arreglar rápido. Es un acceso directo. ¿A dónde me llevas? A esta carpeta. La carpeta. Y extensions. Perdonen. A ver si lo puedo arreglar rápido. Prolog. Llaman del bar del log. Acá, configurar. Fuente, no sé qué, insertar espacios. Creo que me abrió cualquier lado. Si uno llega a ver. SQL.exe. SQL.exe. A ver si tuvimos suerte y lo arreglamos. Creo que lo arreglé, creo. O no le di tiempo para que falle, una de las dos opciones.
Unillan. IPL.exe. Clase. No. No sé qué pasó. Cobró vida el cosito este. No. Se me cerró Visual Studio, re mal. No me quiere. Es la venganza de la extensión. Sí. Me dijo, no. ¿Sabes qué? No me gusta lo que hiciste. Así que te voy a restartear. Que creo que se me actualizaron un par de cosas en el medio. Tension HOTS. Bueno. Ok. Creo que está ok. No puedo asegurarlo. Bueno. ¿Qué les decía? Les decía, bueno, progenitor. Sí, directamente. Vamos a cerrar esto. Vamos a darle color al zoom. Aquí estamos. Ahora, ¿qué caso nos falta? Y Bart contra Homero está, Bart contra Marge está, Lisa contra Homero está, Lisa contra Marge está, Homero contra Bran, contra Mona, está bien. Nos falta el caso intermedio, entonces es, si yo tengo un progenitor, los ancestros de ese progenitor, ¿sí? Los que están por encima de este, sea quien sea Bran, Mona, Adán por acá, Eva por acá, y, o sea, son los que están arriba en la relación. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si en vez de eso hago ancestro, persona, ancestro, persona? O sea, si la persona tiene un progenitor, podemos ponerle progenitor, ¿no? ¿Qué pasa si después digo, bueno, progenitor del ancestro, progenitor? O sea, el padre del padre. ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué no hago eso? El padre del padre. Padre del padre. Porque se está limitando a ese caso nada más. Claro, estamos yendo al segundo nivel. Sí. Solo aparecen Abraham y Mona. Y si acá hubiera alguien más, no aparecería. Entonces tendríamos que agregar para un tercer nivel. Para evitar eso, ¿sí? Lo que podemos hacer es directamente preguntar, en vez del progenitor, pensar a más grande, ¿sí? en más niveles. Es decir, bueno, no importa, el que sea el ancestro. Si es el progenitor o de vuelta un ancestro, no me importa. Entonces, podemos hacer esto, podemos decir que es el ancestro, y si ahora lo probamos y preguntamos, el ancestro de Homero. De Homero, en realidad es ancestro. Tenemos a Abraham, apreté cualquier tecla, a Mona, a Sherry. Ah, bueno, acá falta alguien. Agregamos acá a alguien, Sherry, padre de Mona. Sí, fíjense que el padre de Mona es Cheryl. Entonces tenemos como el doble ancestro. Tenemos el de directo de Abraham, que es Abraham y que es Mona, y uno intermedio que es Cheryl. Y bueno, hasta acá alguna duda, pregunta. Hasta acá creo que más o menos deberíamos estar. Okay. En ese caso, solo aparece Abraham y Mona, eso estamos.
Vamos, si no, a otro ejemplo. Vamos a traernos un calendario académico. Bueno, a ver si lo tenemos por acá. Aquí. Uy, me traje una ventana. Canvas. Vamos a ir a un caso más interesante. Que es... no tengo ningún canvas acá. Bueno, vamos a usar entonces el de la Facu. Pensé que tenía los del año pasado. Supongan que tenemos esta base de conocimiento donde dice la distancia de un lugar a otro en kilómetros. ¿Cuánto hay de Buenos Aires a Puerto Madryn? De Puerto Madryn a Puerto Deseado. Sí. Tenemos las distancias entre estos puntos. Para que se den una idea. Ah, miren, creo que a ver si lo tenemos. No, no lo tenemos. Bueno, voy a tener que dibujarlo más. Tenemos distintos nodos. Tenemos, por ejemplo, de Buenos Aires a Puerto Madryn. Entonces, tenemos por acá a Buenos Aires. Así hermoso. Tenemos a Puerto Madryn, que está como a 1300 kilómetros, y vamos a suponer que anda por acá Puerto Madryn. Le voy a poner Madryn porque es más corto. Madryn. Sabemos que de acá a acá hay una ruta que lo lleva a 1300 kilómetros. ¿Sí? También tenemos de Puerto, sabemos que la distancia de Puerto Madryn a Puerto Deseado es 732 kilómetros. Así que nada, lo vamos a poner por acá, Puerto Deseado. O Deseado le vamos a poner más cortito. Y vamos a hacer una. Fíjense que esto es una especie de grafo. Sí, incluso esta flecha está de más. La distancia es la misma, no importa en qué sentido vaya. O sea, en principio para nuestro ejercicio. Tenemos acá un lugar. Acá había 732. Después tenemos de Puerto Deseado a Río Gallegos. No, voy a hacerlos así. No, nada se parece a una ubicación geográfica dentro del país, sépanlo. Gallegos. Puerto Deseado a Gallegos. Entonces, acá hay 736. Y de Puerto Deseado también a Calafate. Y acá hay otro Calafate. Cada vez Calafate. Tendría que habérmelo traído dibujado. Cosas que pasan. Tenemos Calafate, el que decía 979, sí, 979. Ustedes síganme porque si no el dibujo olvídense de entenderlo después. Bueno, y acá pasa medio lo mismo. Río Gallegos tiene otra distancia, de Calafate a Chaltén, de Buenos Aires a Tigre, de Tigre a Puerto Deseado. Bueno, este el de Tigre me interesa. Tigre gigante, tipo. ¿Qué pusimos? La República Nacional de Tigre, parece. De Buenos Aires a Tigre, 25.9. Perdón, y esto va a Puerto Deseado. Entonces, vemos este grafo. Acá faltan bastantes nodos y relaciones. Pero fíjense que acá ya no hay una relación lineal, ¿sí? Donde
hay ancestros directos y cosas así, sino que puede haber cosas más cruzadas, como Buenos Aires Tigre, Tigre deseado, Tigre Madryn, de Buenos Aires a Madryn, como que están todos conectados con todo. Entonces, suponiendo que tenemos esto, yo podría pensar, che, ¿y cuál es el camino más corto de todos estos que tengo, que son caminos? ¿Sí? O sea, cada uno de estos caminos, si voy de Buenos Aires a Madryn, tengo una distancia que me lleva por 1300. Pero tengo otra que me lleva por 25.9, más los 2040 serían 2065.9, más 732 me daría 2700 Sarasa. 80 y... no, creo que 91, pero no, o algo así. No importa. 2700 seguro, más un número. Entonces tengo distintas formas de llegar con distintas distancias. Y yo, si quisiera saber cuál es la distancia mínima a Puerto Madryn, ¿podría hacerlo? ¿Cómo lo resolvemos? Yo quiero saber distancia mínima de un punto a otro. Lugar 1, un lugar, vamos a ponerle un lugar, a otro lugar. O origen y destino, tal vez es un mejor nombre, ¿no? Sí, ¿no? Espero que piensen que sí. Sumando las distancias de los desplazamientos se haría exactamente. Pero antes de sumar las distancias, yo quiero saber cuál es la ruta mínima. ¿Cuál es la distancia mínima? La que para todas las rutas posibles o todas las distancias posibles es la mínima. Podría decir un for all, exactamente. Entonces, vamos a asumir que hay una distancia entre puntos. Ruta de un origen a otro, al destino, va a dar una distancia. Y si esa distancia, para todas las otras distancias que existen, ¿sí? Distancia, ruta para el mismo origen, el mismo destino, otra distancia, me fijo si cumple que la distancia esa es menor o igual a la otra distancia. O sea, consigo una distancia y la comparo contra todas. Que es lo que ahí bien dijo Juan. Y esto me va a decir la distancia, no importa si fui por un camino directo o fui por pasos intermedios. Entonces, pero igual hay que resolverlo. Distancia ruta. O por ruta. Por ruta, mejor. Origen, destino, una distancia. ¿Cuál puede ser la distancia por ruta? Tengo dos opciones. Tengo un camino directo, que es de acá a acá. ¿Sí? O sea, si voy del origen al destino, es una opción. Que es esto que está acá. Donde este es el origen, este es el destino y esta es la distancia. O sea, fui derecho, llego por un camino derecho. O la otra opción es que haya un punto intermedio. Punto intermedio, ¿sí? O sea, voy de Buenos Aires hacia Tigre y la distancia que hay de Tigre hacia Madryn, ¿sí? O sea, que es la distancia de a deseado más la de Madryn.
Entonces, si voy a un punto intermedio, ¿cuál es la distancia de ese punto intermedio hacia el nuevo origen? Perdón, hacia el destino. Entonces, punto intermedio tiene una distancia, ¿sí? O sea, me cuesta llegar a ese punto intermedio. Y además, la distancia de ese punto intermedio hacia el destino me da la distancia. ¿Está bien esto? ¿Dice bien la recursividad? ¿Es recursiva? Ahí no estaría siendo recursiva, estás simplemente considerando que hay solo un punto intermedio. Ok, perfecto. Muy bien. Listo, ya está. Lo arreglé. Anda. Falta una coma igual en distancia a distancia por ruta al final. Ahí. Listo. Vamos. Me genera duda la distancia, o sea, las distancias no se tienen que sumar. Exactamente. Y aparte, ¿qué está pasando? Estoy usando la misma distancia. Sí, estoy diciendo que, bueno, si voy a un punto intermedio y tengo la misma distancia del punto intermedio hacia el lugar, cumple. Entonces, por un lado, tengo que usar otra distancia. Y por el otro lado, lo que decías que hay que hacer es sumarlas, que también es lo que dice ahí Juan. Distancia final, podemos ponerle is la distancia al punto intermedio más la otra distancia, o distancia al final. Distancia al destino. Ahora le cambiamos los nombres a esto y le ponemos que es esto, y esto es esto, y esto es esto. Syntax error, operador esperado en la línea 46. Puede ser que esto así. El menor igual va a escribir así. Exactamente, hay que conseguir la del punto intermedio y después la del final y después sumarlas. Entonces, ahora sí, cuando le pregunte la distancia por ruta de Buenos Aires, a ver cómo lo tenemos escrito, Buenos Aires. Hacia Puerto Madryn. Me va a decir que llego con 1300 y debería decirme también en otro caso, a ver, Puerto Deseado. Puerto Deseado. Ah, claro, de Puerto Deseado llego a Madrid. Tal vez no llego a Madrid. Ja. Claro, a Puerto Madryn llego directo nada más. Pero a Calafate creo que sí. De Río Gallegos. Puerto Deseado, bueno. Supongamos que de Puerto Deseado llegamos a Puerto Madryn. Creo que no lo había dibujado bien. A ver. De Deseado llegaba a Madryn y no lo tenía. Puerto Deseado, a Río Gallegos. Ah, claro, llego a Río Gallegos nada más. Ok. Así. El grafiquito que hice no condecía con la realidad. Fíjense cómo acá me va dando los distintos caminos. Lo más probable es que yo lo que haya hecho acá en algún punto es entrar en un bucle. La única cosa que tienen que tener en cuenta cuando usan recursividad es que no entren como en un bucle. ¿Sí? Que entren en un camino circular porque si no Prolog les va a averiguar todas las opciones. De origen a un punto intermedio.
Si voy del origen al destino, creo que acá lo que tengo que decir... Claro, acá además tengo que, me parece que decir que esto, el punto intermedio es distinto del destino. Creo que el caso que me faltó fue ese. No, está bien, esto no puede pasar, por definición de esto. O sea, no hay ningún punto que sea cíclico. Tengo la leve impresión que cuando agregué el de Puerto Madryn ahí medio que la jodí, porque distancia de Puerto Deseado a Puerto Madryn llego y de Puerto Madryn, claro, acá está. De Puerto Madryn puedo ir a Puerto Deseado. ¿Qué? Nada, eso. O sea, por eso es que se rompió y empezó a dar muchos números. ¿Por qué? Porque si puedo ir de un lado al otro, empiezo a decir, bueno, voy y doy la vuelta, voy y doy la vuelta. También es la misma distancia. A Calafate puedo llegar por Puerto Deseado. O sea, a Calafate podría llegar, por ejemplo, por varios caminos, porque de varios lugares puedo llegar a Puerto Deseado. Puedo llegar de Tigre. Podría ir a Tigre primero, después a Puerto Deseado y de Puerto Deseado ir a Calafate. O podría ir a Puerto Madryn, de Puerto Madryn a Puerto Deseado y de ahí a Calafate. Son como las distintas opciones. A ver si eso me lo dice bien. Si no, meto un dedazo de nuevo. Me dan distintas opciones. ¿Dudas, preguntas hasta acá? Nada. Ok. Bueno. Entonces vamos a ver el último tema que tiene que ver con listas. Sí, o sea, antes que nada, fíjense que lo otro es súper poderoso porque nos da la posibilidad de ir recursivamente y no es solo para ir a averiguar, no sé, si cumplía una correlativa o algo de eso, sino que puedo hacer cosas en el medio, como sumarlos. Incluso podríamos hacer que saber una ruta, saber por los lugares que pasó. Y en vez de sumarlos, los podría meter dentro de una lista. Sí, ahora vemos cómo se podría hacer eso. Pero fíjense que es una herramienta súper poderosa para manejar alguna reducción que necesite o necesito navegar por un grafo que es complejo. La recursividad me da esa posibilidad. Entonces, listas. Hasta ahora vimos las listas de generarlas con Find_All. Lo otro que nos falta ver de listas es que con las listas se puede hacer pattern matching. Sí. Yo puedo conseguir el primero usando el NTH0, ese que habíamos visto antes, o el NTH1. O puedo hacer pattern matching, ¿sí? Donde lo que hago es descomponer las listas también en cabeza y cola. ¿Sí? Las listas en Prolog también se estructuran de la misma forma que en Haskell, en cabeza y cola. ¿Sí? Es muy normal que las listas en general se modelan como hay una cabeza y hay una cola. ¿Sí? Que es lo mismo que ustedes modelaban en algoritmos. Hay un nodo y un nodo que tiene un puntero a los siguientes elementos. Si vieron cómo modelar una lista en algoritmos. Yo ya no sé si eso se ve ahora que ven C++ y demás. Pero es un mecanismo normal de modelar las listas enlazadas como un nodo y los siguientes. En este caso es un elemento y los siguientes. Entonces,
Con las listas podemos hacer pattern matching y conseguir el primer elemento o la cola de la lista. Que en estos ejemplos vemos a head, ¿sí? Que es para conseguir el primero. ¿Sí? Fíjense, relaciona X siempre y cuando X sea el primero de la lista. Y a tail, que es relaciona un XS siempre y cuando sea el XS de la lista, o sea el elemento que sigue. ¿Sí? Con esto podemos descomponer las listas en cabeza y cola, ¿sí? Que es esto que estaba acá, head de X, siempre y cuando X, mayúscula porque es una incógnita, sea esto, o tail de XS, tal que no me importa el primero, coma, XS. ¿Tenemos que definirlas o ya están definidas en Prolog? No existen en Prolog. Creo que esto justo la otra vez traté de mostrarle head y no existía. Me daba un error. Era porque no las necesitas en general. Tipo, haces pattern matching y ya lo conseguiste. Sí, entonces no. Es raro que uses head y tail porque directamente haces pattern matching sobre esa condición y ya está. Ya obtuviste el valor. Vamos a Prolog. Sí, a ver si tenía algún ejemplo más. Ejemplos de head. Bueno, podemos hacer pattern matching con la lista vacía. Este lo conocían. Si queremos hacer, por ejemplo, la longitud y no tuviéramos length, podríamos hacer el length de la lista vacía es 0 y el length de la lista con elementos es, bueno, X no lo necesitamos. Es la longitud de la cola y la longitud es 1 más la longitud de la cola. Sí, parecido a lo que hacíamos en funcional, ¿sí? Pero la diferencia es que ahora no retorno un valor porque no tengo funciones, como acá dice mi texto. Ahí. No tenemos funciones, sino tenemos predicados. Entonces la única forma de decir cuál es la longitud es ligándola a una variable y que esa variable sea un parámetro del predicado. Entonces vamos a ligar a esto. Nos vamos a llevar estos ejemplos que vimos en la clase pasada. Va, el año pasado, de listas. Okay. Y ya que estamos, vamos a seguir con el ejercicio de las distancias. Y vamos a ver eso que les decía de las rutas. El find all sirve cuando quiero juntar todos los elementos y ahí ya no me importa el orden. Los quiero meter todos juntos y ya está. Los quiero saber la longitud. Quiero saber la suma. ¿Sí? O sea, no me importa el orden porque después los voy a contar o los voy a sumar. Pero hay veces donde me interesa saber un camino, me interesa saber los elementos en algún orden. Entonces podríamos tratar de hacer, en vez de la distancia, saber el camino de un punto a otro, el camino posible. Vamos a robarnos un cacho y le vamos a poner camino. Camino posible de un punto a otro. Vamos a sacar esto, lo voy a comentar, lo vamos a dejar como de referencia para ver si nos sirve. Entonces, ¿cuándo es un camino posible de un punto a otro? Y si salgo del origen y llego al destino directamente. Entonces, por ejemplo, podría decir, si hay una distancia, acá no me importa la distancia, o sea, si yo llego de un origen a un destino, el camino está compuesto por el origen y por el destino. Entonces podría decir, que el final es el destino. Es ir directamente el camino posible. O sea, el final podría ser este.
Ahora, ¿cuál es el camino posible de un origen a un destino? Y si yo paso por un punto intermedio de un origen, punto intermedio, la distancia no me importa. De acá, ¿cuál es el camino? Es el punto intermedio concatenado con el resto del camino. Entonces, si yo tengo, llego a un punto intermedio más lo que sigue. Entonces sería del punto intermedio hacia, ¿hacia dónde? Hacia el destino de nuevo. Esto me va a dar un camino intermedio. O sea, es el punto intermedio más lo que siga. Entonces vamos a probar. Camino posible de Buenos Aires a quién lo habíamos probado. A Calafate. Calafate, coma, camino. Y nos va a decir, bueno, si vas a Puerto Madryn primero, tiene sentido, a ver, de Buenos Aires puedo ir a Puerto Madryn, sí. De Puerto Madryn a Puerto Deseado, perfecto. De Puerto Deseado a Calafate. Ah, buenísimo, ya llegué. Ese me sirve. De Puerto Madryn a Puerto Deseado, hasta ahí estamos, lo mismo. Y de Puerto Deseado a Río Gallegos y de Río Gallegos a Calafate. Ok. Fíjense que 3011, 3072, ¿sí? Los distintos caminos. ¿Qué más? Si querés, anda de Tigre y a Puerto Deseado y a Calafate. Y seguramente el siguiente es de Tigre a Puerto Deseado a Calafate. A Río Gallegos y a Calafate. Y te dicen, no encontré más. ¿Se ve esto? O sea, en vez de calcular distancias, por ejemplo, yo lo que puedo hacer es usarlo para generar una lista ordenada. Puedo saber por los lugares que fue pasando esa recursividad. En este caso, por ejemplo, para saber los caminos posibles. Y para esto, por ejemplo, me pueden servir las listas. Generar yo la lista, sin un find all, sino con recursividad. ¿Por qué? Porque quiero saber por todos los pasos que pasó y cada uno de esos pasos va a agregar un elemento nuevo en la lista. Entonces el find all ahí no me sirve, porque el find all sirve para saber todos los que cumplen una condición y es la misma condición para todos. En cambio acá, yo lo que quiero hacer es dar un paso y hacer otra condición distinta y voy metiendo a los distintos elementos en la lista, como que los voy agregando a medida que voy entrando en cada cláusula. ¿Se entendió más o menos esta recursividad? ¿Por qué la usamos? ¿Dudas? ¿Preguntas? Nos quedan 5. Se entendió, buenísimo. Ok. Me costó, pero lo entendí recién, genial. Ok. Sirve como para eso, voy metiendo. Y hay otro ejemplo que se los voy a dejar por acá, que es, por ejemplo, en vez de tener caminos, es tener actividades, por ejemplo. Tengo actividades. Cine, Arjona, Princesas on Ice, pool, bowling. Y cada una de estas actividades tiene un costo asociado. ¿Sí? Entonces, una cosa que podría querer saber yo es las actividades posibles, ¿sí? Con cierta plata. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 5.000 pesos
y voy primero a ver Princesas on Ice, me quedan 2.500. Entonces, el resto de las actividades que puedo hacer son actividades que sean menor a 2.500. Por ejemplo, voy a ver a YouTube, me resta otra cantidad y con el resto puedo ir a hacer otra actividad. O como decisión puedo solo ir a ver Princesas on Ice o solo ir a ver YouTube con 5.000 pesos. O solo ir a jugar al bowling. ¿Sí? O ir a jugar al bowling y al pool. Puedo hacer distintas cosas. Cada vez que abro un camino, que gasto la plata o que decido no gastarla, me da una opción nueva de actividad posible. Entonces, si yo quisiera tener un predicado que me diga todas las cosas que puedo hacer, ¿sí? Que puedo hacer con 5.000 pesos, que no solo son todas las que puedo pagar con 5.000, ¿sí? O sea, por un lado puedo hacer todas estas individualmente, pero también puedo ir a hacer una combinación de esas. Pero cada vez que hago una de esas me sacan plata. Entonces no me sirve el for all, porque el for all me diría, el find all. El find all me serviría si quiero responder nada más cine, YouTube, o sea, si puedo hacer todas o todas las que puedo pagar con 5.000, pero no tiene en cuenta eso de si me paso del dinero. Entonces, una cosa que podría hacer es decir, un predicado, actividades posibles, donde diga, bueno, las opciones son, si no tengo actividades, no importa la plata que tenga, nunca voy a hacer actividades. Si no hay opción. Después, vamos a ir viendo esta es, si tengo actividades, ¿sí? Si el conjunto de posibilidades que tengo de actividades y tengo cierta plata, me voy a fijar, bueno, si el costo de la primera actividad es menor a la plata que tengo, es una de las actividades que puedo hacer. ¿Sí? Entonces la voy a contar como actividad. Entonces la pongo acá. Fíjense que la ponemos acá. ¿Quieren? Vamos a escribirlo. Actividades posibles. Tengo un conjunto de actividades. Una plata. Bueno. Y acá vamos a tener el resultado de las cosas que puedo hacer. Entonces, las cosas que pueden hacer es, si yo tengo el costo de esta actividad, esta de la primera, actividad, costo. Si la plata que tengo es mayor al costo de lo que sale, o sea, significa que la puedo garpar, que me interesa como actividad. Entonces, lo que voy a decir es, bueno, es una de las actividades que quiero hacer. La actividad es parte de mis actividades. Y ahora lo que puedo buscar es, bueno, con la plata que me quedó, plata restante, o sea, si lo pagué, sería la plata que tenía menos el costo, lo que me salió. O sea, todas las que puedo hacer después de haber hecho esta actividad son las actividades posibles con esta nueva plata. Entonces, dentro de las que me quedaban, porque esas no las hice, estas no las analicé. Con la plata que tengo ahora, plata restante, me va a dar otras actividades posibles. Entonces, con esto lo que voy haciendo es gastando plata y cada vez que gasto plata, me fijo si puedo hacer las siguientes. Ahora, esa es una opción, es que la actividad, cada vez que quiera averiguar una de estas actividades, la gaste. Si tengo la plata, la haga. Pero podría no querer hacerla. ¿Por qué? Porque no me gusta, no sé. No me gusta jugar al pool, por ejemplo. Entonces, no la quiero hacer.
Entonces, una de las opciones es que esta actividad, independientemente de cuánto salga, no me interese. Que la plata se mantenga. Poner esto. Este control no lo quiero porque no me importa, no la voy a gastar esta plata. Y lo que diga es que son las actividades posibles. La plata me va a dar otras actividades posibles. Decido no hacerla. Tipo, no me importa. No la quiero considerar entre las opciones. No me importa si tengo la plata o no. Entonces, si tengo plata, la uso. Y si no tengo plata, la uso. Perdón, si no me interesa, independientemente de la plata, no la uso. Entonces, por ejemplo, le podría decir, che, mirá, decime cuáles son las actividades posibles entre cine, YouTube, princesas on ice, pool y bowling. Si tengo 5.000 pesos. Actividades. Me dice, y me va a decir, mira, si querés puedes hacer el cine, YouTube, princesas on ice y el bowling. Pero también si querés podés ir al cine a ver YouTube y princesas on ice. O si querés podés ir al cine a ver YouTube, al pool y al bowling. Fíjense que ahora se salteó el de princesas on ice. O si querés podés ir al cine, YouTube al pool, al cine, YouTube al bowling, al cine y a YouTube, al cine y no vas a ver a YouTube, si no vas a ver princesas on ice, el pool y el bowling. Y así todas las combinaciones posibles con esa plata. Listo, ahí está. O si querés, no haga nada. Quedarte la plata, ahorrarla, invertirla en lo que quieras, pero no vayas a hacer nada de eso porque no te convence. Sí, fíjense cómo para esto también me sirven las listas o yo generar listas. Porque el Find All me diría, bueno, ¿cuáles, no sé, cuáles son los que salen menos de la plata que tenés? De los 5.000. Pero si no uso recursividad, no puedo ir reduciendo esa plata, achicando la plata y que me dé distintas opciones. O no achicando la plata y que busque más opciones. ¿Se entendió más o menos? ¿Alguna pregunta? ¿Duda o algo? Este es como super heavy, así que si no tienen ninguna duda, no sé. O no me escucharon, o soy muy bueno explicando que lo dudo, o ya murió su cerebro. Estoy en el medio entre no sé si lo entendí o si mi cerebro murió. Una combinación de ambas. Puede ser. Puede ser la tercera, ¿no? La de que el cerebro murió. Ok. Por las dudas, lo repito para que quede grabado la posterioridad y así con el cerebro más fresco. La idea es, si no tengo plata, si no hay actividades, no hay nada para hacer. Si quiero gastar plata, o sea, si hay actividades y tengo cierta plata, tratar de gastarla es una opción. ¿Por qué? Porque me gusta hacerlo. Entonces lo que hago es averiguo el costo, fijo la plata, me fijo que tenga plata suficiente, porque no importa, si la quiero hacer y no tengo plata suficiente, no me la va a decir. No debería decírmela. Si tengo plata suficiente, le resto la plata y llamo recursiva y mis resultados son la actividad que acabo de hacer, o sea, la que gatillé, más las posibles con la plata que me queda. Y en el último caso es, si tengo plata y la quiero gastar. Y en este caso es, no importa si tengo plata o no, no la voy a hacer, ¿sí? ¿Qué es lo que pongo con el guión bajo? No me importa como respuesta, fíjense que después yo no la uso.
Antes, la que analizaba la ponía como respuesta. El guión bajo acá lo que le dice es, no me importa esta opción, la voy a descartar, independientemente si tengo la plata o no para hacerla. Las opciones restantes o las actividades posibles son las que me diga ignorando esta. Claro, el guión bajo es para ignorar algunas, para cuando entra por ese caso, ignorar esa actividad y seguir con las que siguen. Por eso, acá dice Princesas on Ice, Bowling, pero también dice Princesas on Ice directamente. ¿Por qué? Porque cuando lo probó con Bowling, una vez entró por acá y la otra vez entró por acá, donde descarta el Bowling. Lo mismo pasa acá. Acá, en algún punto, descarga Princesas on Ice, la descarta y va por el pool. Y al pool lo mete con el Bowling y al pool y descarta el Bowling. Acá descartó a YouTube. Y así. Bueno. Espero que ahora se haya entendido un poquito más. Fíjense cómo tal vez en recursividad el ejemplo que vimos de familiares es más simple. El ejemplo que vieron para el TP es un toque más simple, el de las correlativas. Es uno que se puede deducir. Pero también hay ejemplos que son un poco más complejos, como por ejemplo este que quiero meterlos en una lista porque quiero saber todas las combinaciones. O el anterior que habíamos visto, que era el de sumar las distancias, ¿sí? Ir yendo por un camino. Entonces, acá es donde la recursividad nos sirve, sea para generar una lista en un orden particular, porque me interesa ese orden, o porque, no sé, quiero sumar a medida que voy pasando los nodos o hacer algo con los nodos, cada vez que avanzo por un camino, por ejemplo, acá sumando la distancia, acá en vez de sumando la distancia sería agregando elementos. Para eso nos puede servir también la recursividad. Bueno, clase que viene, repaso, vamos a ver errores típicos, simulacro, el quiz que hoy no hicimos y creo que nada más. Espero verlos la semana que viene. Nos vemos, buen fin de... Chau, chau.